Cuando hemos ido de las cosas de la asociación de presos, cuando hemos ido a sitios por ahí de institutos y cosas de estas, pero decías cosas que les contabas y les sonaba chino, pero a los profesores también, ¿eh? Si lo que ha pasado no se conoce, pues es parte de la historia. Habrá partes positivas y partes negativas, pero que se conozca lo que es simplemente. No vamos a olvidar lo que hemos pasado por esas circunstancias. Esto hay que sacarlo adelante, lo que sea, como sea. La memoria histórica no se puede dejar ahí olvidada, enterrada, como se han enterrado a tantos como hay todavía en las cunetas. Nada más. Mi vida os la puedo contar en dos palabras: un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. La República fue un régimen democrático, la normalización democrática, digamos la culminación a lo que se llamaba la modernidad en España tras un periodo agitado que partió de 1868 con el sexenio democrático y que cristaliza con la Segunda República como un régimen que intenta paliar las carencias que en ese momento tenía España en educación, economía, etc. Hay un dato que me parece que es demoledor y es que se construyeron más escuelas en los 2 primeros años de la República que durante toda la monarquía de Alfonso XIII. Realmente fue un aire muy renovador para España y yo creo que es fruto de las esperanzas de siglos, ¿no? De los reformadores de siglos. Se hizo mucho, se propuso mucho más en 5 años. En la República, en paz, fueron 5 años y cuando acabó la paz fue por el golpe militar. Toda la confrontación que hubo, ¿no?, entre una sociedad conservadora que venía de atrás, que no quería perder sus privilegios, y la Iglesia, y por otra parte pues las dinámicas nuevas de gentes, de personas de izquierda que querían en realidad un cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 18 de julio de 1936 un grupo de militares decide poner fin a la experiencia republicana dando un golpe de Estado contra su legalidad y contra su gobierno y contra todas aquellas organizaciones que habían crecido al calor de esa república o se habían formado al calor de esa república y habían intentado transformar la sociedad española. Ese golpe de Estado es el que desencadena la guerra y esa guerra luego adquiere características de guerra civil, pero no, el inicio no es una guerra civil, es un golpe de Estado. Por lo tanto, la guerra civil es un clímax, es un punto de inflexión en la ruptura y en el freno de lo que había sido las reformas en España a partir del año 1931, también con un periodo entre el 33 y el 36 de freno, pero que había intentado modernizar el país en todos sus aspectos y el golpe de Estado pone fin a ello. Quien mejor expresa lo que significó el final de la Guerra Civil y el resultado de la misma es Fernando Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano, cuando en la conversación entre padre e hijo le dice que no ha llegado la paz, sino que ha llegado la victoria. Las órdenes de Mola eran expeditivas, había que ser contundente, había que ser fuerte, porque el enemigo es fuerte y hay que implantar, lógicamente, un régimen de terror, ¿no?, para acabar con ello cuanto antes, con toda seguridad. Entonces, cuando acabó la guerra y se ganó la guerra, no hubo un espíritu de reconciliación, sino al contrario. De otra manera, si eres más suave, pero siguieron con la represión en todos los sentidos, y eso quiere decir pues que no hubo un espíritu de reconciliación, que fue de victoria. O sea, es decir, habéis perdido y lo vais a pagar. Y esa victoria es lo que supone al franquismo la venganza contra los que han sido sus enemigos en el campo político y en el frente
y en el frente de batalla. Yo siempre he definido la represión franquista desde un punto de vista inquisitorial, porque lo que pretendía el franquismo era aniquilar al enemigo, y eso se ve perfectamente desde las primeras leyes que el franquismo promulga, como la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, cuando todavía la guerra ni siquiera ha concluido. Todas las organizaciones como adscritas al Frente Popular o de signo izquierdista, todos los partidos, el Correo Rojo Internacional, la masonería, o sea, hay un montón de partidos que quedan totalmente proscritos y además con órdenes de que se les incauten y tal. Si tú estás afiliado a esas organizaciones desde el 1 de octubre de 1934, cuando el 1 de octubre de 1934 España era una república legalmente constituida y era legal estar afiliado a un partido político o a un sindicato. Entonces, bueno, esta gente que estaba afiliada, que era dirigente o eran cargos políticos, son los primeros que son detenidos, procesados, fusilados, lo que se consideraba necesario. ¿Actuó el franquismo contra las personas vinculadas a esas organizaciones? Desde luego, pero no solo contra ellos, también lo hacen contra sus familiares, también lo hace contra su entorno. Es muy difícil no encontrar a una familia de esa España de los años 30 que no haya tenido un solo caso de represión en su familia. Se da el caso, por ejemplo, del general Batet, que es fusilado en el 37 y se le abre un proceso de incautación de bienes que dura hasta el año 45. Claro, incide en su familia, que él ya está muerto, ¿no? También actuó contra un entorno cultural. Todo lo que significó la República, por ejemplo, la ley del divorcio, lo que significó el voto de la mujer, o sea, ese proceso de igualdad de la mujer también es perseguido. Una de las cosas que hizo la República precisamente fue eso, legalizar el divorcio, como legalizar los cementerios civiles, apartar a la Iglesia de los privilegios que tenía en la enseñanza, a las órdenes religiosas controlarlas, de forma que pasaban a ser meras asociaciones sin otros cometidos y contenidos. Entonces, claro, todo eso, la expulsión de los jesuitas, cuando luego gana el gobierno nacionalista, ganan los nacionalistas, lo primero que hacen es volver otra vez todo eso a su estado anterior. Los jesuitas vuelven, a los conventos se les restituye todo lo que se les había incautado, la enseñanza vuelve otra vez a manos de la Iglesia. Y luego hay algo que no hemos mencionado, que es la ley de depuración. Esto también fue legalizado, es decir, que la gente se la echaba de los trabajos por no haber apoyado el golpe militar y por haber estado en la otra zona, vamos a decir. Y claro, eso hizo una limpia, entre comillas, en todas las instituciones públicas y en las empresas privadas que trabajaban con la función pública. Es decir, el franquismo actuó contra todo lo que ellos creían que salía fuera de su contexto o de su lógica de España. Todos aquellos que no estuviesen a favor del propio régimen franquista eran enemigos de la misma. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. Bueno, mi nombre es Fernando, nadie me llama Fernando ya, ni en mi casa siquiera me llaman todos Marcos, porque yo adopté enseguida el nombre de mi padre, que era Marcos, y el de mi madre, que se llamaba Ana, pues para que estuvieran siempre conmigo, porque habían muerto en circunstancias muy especiales de la guerra. Marcos Ana llega a la ciudad de Alcalá de Henares en los años 30. Él había nacido en un pueblo salmantino,
Una hermana suya trabajaba aquí y en contacto con sus padres le dijo que había trabajo en Alcalá de Henares y toda la familia se trasladan a la ciudad de Alcalá de Henares. Él es un niño en aquel momento, va muy poco a la escuela y desde muy temprano comienza a trabajar. Él comienza a vincularse al principio, curiosamente, a los movimientos católicos de la ciudad, que hacían excursiones, que tenían determinada implicación, hasta que en el año 36 Marcos Ana se acerca a las Juventudes Socialistas y se afilia a las Juventudes Socialistas de Alcalá de Henares. En aquella época yo era hijo de una familia católica, como ocurría mucho, y yo también pues era un joven católico cuando en mi adolescencia, incluso era secretario de una asociación que se llama San Tarsicio. Recuerdo que fui un día a un acto como joven católico a repartir propaganda allí y era un acto de los jóvenes socialistas. Y de repente yo el que estaba hablando, que era Federico Melchor, un hombre que luego hemos sido muy amigos en París, ¿no? Y de repente yo, que era católica, sin embargo, y que iba allí para repartir la propaganda católica, me quedé prendado de aquel hombre, de las cosas que decía, y decía, pero hombre, si esto está hablando de mi familia, está hablando de mi casa, de mis problemas, del sudor de mi padre, de tal, ¿no? Y entonces ya pues me acerqué a las ideas socialistas y ya cambió mi vida por completo, ¿no? Como cuando se cambian las agujas en una vía de tren, ¿no? Pues ya mi vida se cambió por completo, ¿no? Ya me dediqué pues a la vida revolucionaria y fui feliz porque entonces, en vez de aquellas ideas que tenían mucha penitencia y que había que andar de rodillas en la iglesia y no sé cuántas cosas, pues pasé a una época de libertad, de luchar además por la libertad, por el bien de los demás. Él es uno de los fundadores del Batallón Libertad, que es uno de los batallones de milicias que se establecen en Alcalá de Henares. Él se presenta voluntario para irse al frente. ¿Cuál es el problema? Que Marcos Ana tiene 16 años y no pueden estar en el frente porque son muy jóvenes. Entonces la mayoría de esos chicos de 15, 16 años que se habían marchado a combatir a los fascistas en los frentes son retornados a casa hasta que ellos nuevamente en 1938 vuelven al frente, esta vez ya sí con 18 años, en lo que será la Quinta del Chupete, que será ya en los últimos momentos de la Guerra Civil. Pero desde luego Marcos Ana es uno de los agentes protagonistas del aplastamiento de la sublevación militar en Alcalá de Henares, de lo que significó la fundación de las Juventudes Socialistas Unificadas en la ciudad complutense, y es una de las figuras más destacadas durante el periodo de Guerra Civil al frente de esas Juventudes Socialistas y de las organizaciones del Frente Popular. Y al terminar la guerra, pues los que teníamos responsabilidades políticas, pues se nos aconsejó que fuéramos a Alicante, donde iban a llegar barcos ingleses y franceses a por nosotros, y allí nos juntamos lo menos, pues no sé, 20 o 30.000 personas, ¿no? Y siempre avizorando el horizonte a ver si llegaban los barcos prometidos. Y recuerdo cuando llegaron a lontananza 2 barcos y tal, empezamos a disparar al aire porque todos teníamos armas cortas, ¿no? Y cuando se acercaron los barcos, pues eran los de la escuadra franquista, ¿no? Y allí me detuvieron y ya comenzó mi cautiverio, ¿no? Marcos Ana entra en la cárcel en los primeros días de la posguerra, por lo que entra todo el mundo, afiliado a una organización del Frente Popular, participante en la Guerra Civil en el ejército republicano, etc. Y a partir de ese momento lo que se empieza a montar es una causa contra Marcos Ana. Cuando se detiene al preso, se pide informaciones en la ciudad donde él está empadronado de cuál es la actuación que Marcos Ana ha tenido. Las acusaciones que recaen contra Marcos Ana es, aparte de ser militante y de ser participante, que eso ya era un delito en el franquismo, es de haber participado en el asesinato de 4 personas en la ciudad de Alcalá de Henares. El asesinato de José y Marcial Plaza, el asesinato de Augusto Rosado y el asesinato de Acuña, el cartero Acuña. En ninguno de los casos nos consta que Marcos Ana pudiese participar en ninguno de esos crímenes. Contrastando información, porque el franquismo solo tenía una vía de información, pero contrastando la información nos damos cuenta que Marcos Ana, por ejemplo, no aparece en la causa general acusados de esos asesinatos. Se apuntan a otras personas
que no tienen una relación con el movimiento obrero alcalaíno. Yo, por ejemplo, en mis investigaciones no he encontrado esos nombres en ningún sitio, es decir, ni Marcos Ana no aparece en la causa general, pero, por ejemplo, en el caso de Augusto Rosado, que su asesinato se produjo el 30 de julio, Marcos Anas en ese momento no está en Alcalá de Henares, es decir, es imposible que él pudiese participar de ello, y en el del cartero Acuña, Marcos Ana está ingresado en la Cruz Roja, es decir, tampoco puede participar de ese asesinato. De todos modos, la acusación de asesinatos en la ciudad de Alcalá, como sucedió a lo largo y ancho de la geografía española, siempre se les achacaban a las mismas personas. En el caso de Alcalá, los máximos responsables fueron Fernando Macarro, Basilio Yebra, el Varillas, el maestro Ángel García. Sobre ellos recae todo el peso de lo que fue la represión en la retaguardia republicana. Es decir, estamos hablando de juicios de los consejos de guerra del franquismo completamente irregulares, donde con escasez de pruebas el reo estaba condenado de antemano. Le detuvieron a uno de Juventudes Libertarias y este dijo que se reunía con nosotros y que era los que hacíamos el periódico, y nos detuvieron a Helios y a mí. Cuando detuvieron a mi primo y a mí Pepe, a mí me detuvieron en el taller, que tiene un pequeño taller mi padre, de carpintería. Me detuvieron a una especie de rocambolesca la detención, porque claro, creo que iban 15 o 20 policías puestos en las calles y pintados por todos los sitios. Bueno, pues debíamos de ser sumamente peligrosos, ¿no? Pues mira, yo llevaba un año fuera de Madrid, ya me había echado una novia preciosísima, hasta me ilusionaba la idea de casarme, y de pronto por la noche me vinieron a detener. Pues nos condenaron a 12 años, el capitán general, en mi caso, lo rebajó a 8, a otros a 6, y ya está, ya está. Y sin más, fuimos a la cárcel. No tenías abogado, era un abogado del Estado, que muchas veces era el peor acusador, ¿comprendes? O sea, que aquello era una mascarada. Podríamos decir que podías poner en la cabecera de aquellos juicios, pierde aquí toda tu esperanza, ¿no? Porque no había nadie que pudiera hablar por ti, defenderte o... Lo primero que hay que explicar cuando se habla de los juicios del franquismo es que lo que el franquismo establece en España es la llamada justicia al revés. Ellos empezaron a juzgar por rebelión militar cuando los que se habían rebelado contra la legalidad eran ellos. Y someten a aquellos que han defendido a la legalidad pues al Código de Justicia Militar, que estaba vigente en la época, pero siendo militares y siendo civiles. No estamos hablando de leyes conforme al derecho, son aberraciones jurídicas que se mantuvieron vigentes en España hasta el año 75 y que aún hoy, por ejemplo, todavía no se han declarado ilegales. Hicieron un consejo de guerra sumarísimo, el defensor nuestro que cobró tenía que ser un militar, no dejaron que fuese uno que marcásemos nosotros, que tenía que ser un militar, y fue, pues nada, sin tener opciones a ninguna cosa. De aquel ponente militar y 5 tíos uniformados con sable encima de la mesa y tal, y un crucifijo y yo que sé cuántas parafernalias más, pues daban seriedad a algo que era una pantomima, ¿no? Prisiones durante el franquismo hubo muchísimas, más que nada porque la cantidad de consejos de guerra que se realizaron en España precisaban de las infraestructuras para meter a todos los presos políticos. La cárcel de Ventas, que se hizo durante la República por Victoria Kent, la primera directora general de prisiones en España, era una cárcel que tenía para una capacidad, creo que para unas 500 presas aproximadamente. Después de la Guerra Civil, la prisión de Ventas llegó a tener hasta 4.000 personas hacinadas en las cárceles. La Iglesia proporciona a los golpistas gratuitamente inmuebles por toda España. Pero luego, y esto es curioso, luego va a pedir alquiler al Estado. Va a pedir alquiler al Estado por disponer de estos edificios.
tenía mucho poder porque la Junta de Régimen de los Penales de cada prisión la formaba el director, el subdirector, el administrador, el capellán, y si había comunidad religiosa de monjas, porque a veces para las cocinas y para otros servicios había monjas, la madre superiora, con lo cual en cada junta, si eran 6 personas, 2 eran religiosas. Y tenían, a la hora de evaluar a un preso, o darle la libertad condicional, esas personas, las 6 personas, puntuaban. Con lo cual, pues una información negativa de la monja o del cura, el sacerdote, pues podía a uno retrasarle la libertad condicional. Una cosa curiosa del humor que había en la cárcel también, la pena de muerte la llamábamos la Pepa. Se llamaba la Pepa, ¿no? Y recuerdo que había hasta una canción que hicimos y que decía: y es la Pepa una gachín que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos. Cuando viene esta mujer a la cárcel de Porlier y al más bravo se le arruga el solomillo. Pepa, Pepa, ¿dónde vas con tantísimo tío? Pepa, que te vas a meter en un lío, en fin, así todo. Pero eso demuestra la moral que había entre nosotros, que hacíamos bromas hasta con nuestro propio drama, ¿no? Porque eran todos los días los que sacaban a fusilar y tenías que despedirte, que era tremendo eso, despedirte de los compañeros sabiendo que no los ibas a ver más, que se iban a enfrentar como... Sacas hay de 2 tipos. Está las sacas por consecuencia de consejos de guerra, en el que una vez que el jefe del Estado ha dado el visto bueno a la condena y no hay indulto posible, el preso puede ser fusilado en cualquier momento. Y luego están las sacas ilegales, la represión extrajudicial, es decir, de grupos y partidas de falangistas que se acercaban o de grupos de extrema derecha que se acercaban a las prisiones, sacaban a un preso porque le daba la gana y lo asesinaban y lo enterraban en cualquier punto indeterminado, en una cuneta o lo que fuese. Encontré en la documentación del penal pues 50 y tantas, 56 creo listados de sacas que todas eran en libertad. Ponía puesto en libertad, ¿no? Entonces, claro, luego ves que, claro, no te lo crees, porque sabes que ha habido represión y represión fuerte, ¿no? Le venía una orden del gobierno civil, las primeras firmadas por el general Dávila: póngase en libertad a los siguientes individuos previo cacheo a su salida y tal y cual, tal. Ahí venían todos, salían. Y a la puerta había una camioneta de la Falange, con falangistas que ven a la camioneta. Si vieras la cantidad de gente que han fusilado, que han fusilado, que no han fusilado, que los han sacado de la prisión de Burgos, de la provincial, y luego de la prisión central, donde hemos estado nosotros, pero en el año 40, que los sacaban como que iban de traslado, y en el traslado se quedaban, o bien en el monte de Estepar, o bien en tal sitio, o tal. Se quedan y han desaparecido, y ahora es cuando se están reivindicando todas las fosas que están encontrando. Entre los presos yo creo que ya se sabía o se suponía, y cuando el funcionario o el guardián de turno leía la lista por la noche en el dormitorio, pues estaban todos asustados por ver si eso tenía que ser tremendo. O sea, en las cartas de algunos de ellos trasciende el tema del miedo, el pavor que pasaban cuando iban allí con la lista y de, a ver, atención, pues, tremendo. Había gente que incluso estaba en pena de muerte durante años, que en cualquier momento le podían citar hasta que te llegaba la conmutación de esa pena. Los familiares no podían reclamar
el cadáver. Cuando años después se han producido exhumaciones, hay familiares que han reconocido a su familiar por algún dato significativo, un cinturón, un botón de las camisas que llevaba, lo que sea, que ha podido reconocer al preso político. El historiador británico Paul Preston considera que ya datados hay como unos 113.000, aunque él estima que puede llegar hasta 140.000 los fusilados en España después de la Guerra Civil. Era tremendo porque dar el último abrazo a compañeros que habían estado viviendo contigo, ¿no? Y saber que iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida, que iban a ser asesinados, pensar en su familia, en sus hijos, todo eso pasaba como un caleidoscopio por tu cabeza, ¿no? Bueno, las familias, ellas, fue lo más duro para nosotros, ¿comprendes? Porque nosotros teníamos fuerza suficiente para aguantar la cárcel, para aguantar el trato o el maltrato de los guardianes, pero nuestras familias era el centro de nuestro drama, ¿no? Porque ellas muchas no tenían formación política, no tenían el cariño a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, pero claro, para nosotros el drama verdadero era el de las familias. No nuestro propio drama, sino el drama de nuestras mujeres, que muchas veces bajo la lluvia o bajo el sol, a horas intempestivas, tenían que estar esperando allí y muchas veces llegaban con su pequeño paquete, lo poco que podían, y llegaban a Ventanilla, que era lo más tremendo, y le decían, no puede usted, no podemos entregar ese paquete a su hijo. ¿Por qué? Porque no está ya entre nosotros. O sea, le habían fusilado, era uno de los que habían fusilado, ¿no? Era una mujer que vivía en Málaga y que tenía su marido había muerto en la guerra, quería, lo que le quedaba en este mundo era un hijo que estaba preso en la cárcel de Valdenoceda, que está en el norte del país, y ella vivía en Málaga sin recursos, y un día decidió, con la voluntad y el corazón de una madre, de ponerse en camino y parando los automóviles, los autocares en la carretera para que la llevaran un trayecto, pues cruzó toda España, ¿no? Andando. Y lo tremendo fue que cuando llegó allá a la prisión fue a comunicar con su hijo y la dijeron que no podía comunicar con él porque estaba en una celda de castigo, ¿no? Y entonces la pobre, que había ido recogiendo, pidiendo limosna para hacer y no comía ella, en vez de ir a hacer un paquete para su hijo, pues dijo, pues pásenle esta comida por lo menos. Y la dijeron, si está castigado, una celda castigada, no puede recibir comida y tal. Y entonces aquella mujer pues estuvo merodeando por la cárcel hasta que un día apareció junto a los muros de la cárcel muerta, con un pequeño pájaro oscuro allí cubierta de nieve. Era un invierno frío tremendo y así murió Ana Faucha, esa viejecita del sur de Málaga, que es como un símbolo del sacrificio de nuestras madres y de nuestras mujeres. Yo considero que la mujer española libró una batalla seria porque los presos vivieran lo mejor posible. No solamente en el sacrificio de la comida, porque se quedaban sin comer muchas veces cuando llevaban el paquete, porque la dificultad que había en aquella época, sino porque además lucharon de una forma activa por evitar de que pudiera pasar lo que hicieron en los campos de concentración alemanes. Las mujeres jugaron un papel muy importante, ¿no? En ese campo, en el campo de la solidaridad, ¿no? Y recuerdo que una vez, estando en la Dirección General de Seguridad, me habían torturado, me estaban torturando, pero ahí se sabía todo. Y bueno, sabían que yo había resistido y que no había entregado a nadie. Y me acuerdo siempre que cuando salí y nos juntamos en un momento que te juntabas cuando ibas a los lavabos y tal, pues se acercó una mujer de las que estaba presas allí también, ¿no?
que era un poco la jefecilla del expediente de mujeres, se acercó a mí, me dio un abrazo y muy bien muchacho, te has portado como una mujer. Porque no había declarado nada y porque te has portado como una mujer, ¿no? La derrota de la mujer fue doble. Fue la derrota de la mujer republicana y fue la derrota como mujer. O sea, el periodo de conquistas sociales que las mujeres venían fraguándose desde el siglo XIX, con la creación de organizaciones que le dieron esa posibilidad, el divorcio, la ley del voto, pero no solo eso, sus espacios de sociabilidad en los ateneos libertarios, en las organizaciones socialistas, esa igualdad de la mujer que había conquistado durante mucho tiempo se ve completamente fulminada durante el franquismo. Eran las mujeres de los rojos o las mujeres rojas donde el trato era muchísimo, muchísimo peor. El caso de las rapadas, las mujeres con el robo de niños durante el franquismo, que también se produjo por políticas eugenésicas cercanas a lo que el nazismo había establecido en Alemania, a partir de personajes como Vallejo Nájera, que decía que había que separar a las madres rojas porque existía el gen rojo que podía transmitirse de generación en generación. Eso lo sufrieron las mujeres. Surge, por ejemplo, la figura de las madrinas, de hay un preso político que no tiene a nadie, yo voy a madrinar a ese preso político para darle todo el apoyo del mundo, ¿no? Pues eran a lo mejor familiares de nuestra propia familia o vecinas y tal y cual que apadrinaban un preso, ¿no? Y se encargaban de ir a verle, pero siempre tenía que ser diciendo que eran hermanas o que eran primas hermanas o cualquier cosa, ¿no? Así, ¿no? Y apadrinaban un preso y ya se encargaban también de hacer comida para él y esas cosas. Era una manera sobre todo de que hubiera comunicación también con la calle, que tuviéramos nosotros iniciativa, porque algunos se enamoraban, ¿no?, de la madrina y yo qué sé, ¿no? Era para nosotros un aire fresco que nos llegaba a la cárcel, ¿no? Y llegaron a jugar un papel muy importante las madrinas en ese sentido, ¿no? Íbamos a verles y, bueno, no sé cómo lo llamábamos, porque entonces yo era muy joven, tenía 17 años cuando iba con Ana Mari, y con miedo para no decírselo a mi abuelo, porque mi abuelo siempre tenía miedo. El miedo no se le quitó nunca. Les daban cada paliza que a no olvidar. Hambre pasaban, algunas veces les llevábamos comida y nos separaban, ¿no? Bueno, pasaban de todo, de todo. Te daban un caldo de comer, que era un caldo, pero venían unos trocitos de tocino que cuando lo movían con el cazo, pues estabas mirándolos y deseando que cayeran en tu plato, ¿no? Y cuando ya te sentías las gavetas era un gran, eso de donde venía el rancho, ¿no? Y sentías tú las puertas de las celdas que se abrían y que se cerraban y oías y ya empezabas a ensalivar, porque era cuando llegaba la comida, ¿no? Y estabas pendiente de eso, a ver si me toco, porque te dan un pan entonces que era un pan que te arañaba el paladar, ¿no? Y entonces le tocaba el tocino, pues metías el tocino y siempre soñabas con que te cayera un trozo de tocino, ¿no? Yo estaba un día así, en esa situación, y cuando llegan a abrir la puerta, o sea, me echan el cazo y me caen 2 trozos de tocino. Y yo estaba ya feliz con todo aquello, y cuando el guardián se echó hacia atrás para coger la puerta, pasar la puerta, el preso que venía con la gaveta, sin levantar la cabeza así del eso, hay huelga de hambre en el patio general. Y entonces yo volqué eso en el rancho y me dijo, vaya, ¿por qué hace usted eso? Porque hay huelga de hambre en el patio general. El patio general donde estaban no celdas, donde estaban en galería grande y tal. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver con usted? Digo, sí, somos una misma familia y tal. Y me quedé sin comer, ¿no? Por eso se crean las comunas, para un poco aliviar la falta de alimentación que tenías por parte de la prisión. Porque había veces que hemos hecho protestas y hemos tal por la falta de alimentación y por la escasez en la comida y las malas comidas y las berzas que nos ponían y cosas de esas. Entonces aliviamos un poco con la entrada de paquetes. A veces había un compañero que recibía una tortilla francesa y que aunque él se la comiera entera no podía satisfacer el hambre que tenía, y sin embargo le hacía 5 o 6 pedacitos si eran 6 los que estaban en aquella comuna para que cada uno comiera, ¿comprendes? Pero fue una verdadera escuela de solidaridad y de humanismo, ¿no? La cárcel para nosotros. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del oro ancho del campo, de las estrellas, del aire,
Recitan un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Los propios testimonios de los presos hablan de torturas en las cárceles, malos tratos, etc. Pero también se genera un concepto de sociabilidad entre los propios presos, sobre todo de las mismas ideologías políticas, pero no dejaban de ser espacios de sociabilidad, donde entre ellos, en algunas ocasiones, editaban periódicos clandestinos. El 90% de la población penal, yo creo que en las cárceles de España después de la guerra, el 80% por lo menos, eran presos políticos. Y eran gente, pues en general, muy preparada, muy formada. En Burgos en concreto, yo no sé si porque aquí destinaron a mucha gente del Partido Socialista y del Partido Comunista, y eran gente organizada y preparada. Había un médico oficial, pero había a lo mejor 5 o 6 médicos presos que le ayudaban al médico. Había una escuela oficial donde pues había que estudiar religión, por ejemplo, para poder progresar de grado. Había que pasar unos exámenes. Ellos lo hacían gustosos para progresar de grado. Pero luego les dejaban también de dar clases, como eran gente muy preparada, había maestros, había profesores y tal, pues alguno decía, yo pedía autorización al director, yo quiero dar clases de geometría aquí a la gente o de matemáticas, y les dejaban, siempre que no fueran asignaturas que lesionaran un poquito el espíritu, vamos a decir, nacional, ¿no? Los libros estaban prohibidos para todo. Los libros que se pasaban clandestinamente, porque si no, eso había que pasar por la censura, lo veía el cura, lo veía el maestro, lo veía la leche los bandados, y entonces te ponían un sello como autorizado. Pero entraban, por otros medios, entraban cosas. En tubos de pasta te mandaba la familia un tubo de pasta que ellas le habían previamente abierto por detrás, que sabes cómo se puede abrir, y luego después se cierra, y allí metían pues notas, información clandestina, lo que sea, ¿no? Y mataban ese tubo de pasta y tú luego lo devolvías el tubo de pasta a los 3 o 4 días y decías a los guardianes, es que no, esta pasta me va mal, me ha dicho el médico que tengo que tomar otra y tal, para que no se extrañen porque devolviéramos y así venía, así. Había muchos procedimientos, pero otras veces también había algún guardián que le teníamos comprado, ¿comprendes? También ocurría eso, ¿no? Pero en fin, había muchas formas. Nosotros, como os decía antes, los guardianes pues tenían la filosofía de los haraganes, y nosotros poníamos la pasión en las cosas y le ganábamos siempre la partida, ¿no? Burgos, que fue, como yo diría, el modelo, ¿no?, de la reconstrucción, de la lucha política, allí donde se podía llevar a cabo, que es o bien en el seno de las cárceles o bien en la clandestinidad. Pues Burgos fue el modelo. Bueno, cómo se elabora, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es increíble, ¿no? Es decir, es el esfuerzo inmenso que se hace por parte de aquellos que estaban comprometidos con una idea, ¿no? Cuando ya estaban cerrados en los dormitorios, ellos ponían un sistema de vigilancia, uno que estaba siempre mirando por la ventana para ver si venía algún guardián, algún funcionario, y si había seguridad es cuando representaban teatro o hacían reuniones políticas, es cuando representaron, por ejemplo, el trabajo dedicado a Miguel Hernández que escribió Marcos Sana. Hicimos cosas, te digo, increíbles. Yo me acuerdo que esto de Miguel Hernández pues comenzaba con una voz
de un preso, pero que imitaba que estaba lejos. Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto. Y entonces los que estaban, los personajes de la escena decían el 28 de marzo de tal y cual, lo contaban la muerte de Miguel Hernández, ¿no? España ha tenido dos grandes generaciones culturales, la España del siglo de oro en el siglo XVII y la España del siglo de plata, que es la República, es la generación del 27, también la generación del 98. Esa generación quedó completamente pulverizada después de la Guerra Civil. No podemos olvidar el asesinato de García Lorca, la muerte de Miguel Hernández en las cárceles. Es decir, la cultura tiene un gran vacío. También había literatos de segunda línea o gente del mundo de la cultura que acaba en la cárcel. También es completamente pulverizada por la España franquista. Pero ya no solo en las prisiones, porque en las prisiones muchos de ellos murieron. Es que algunos se fueron al exilio y nunca más volvieron. Todavía hoy somos víctimas de de esa idea de guillotinar la cultura y de que la cultura era parte del enemigo y que había que perseguirla, ¿no? De tal manera que, bueno, España perdió muchísimo en el año inmensamente, realmente el término más adecuado sería inmensamente, en el año 39, pero como uno hay que intentar ver las cosas en la forma más compleja posible, pues en muchos casos ganó, por ejemplo, Hispanoamérica. Es decir, muchos artistas, muchos científicos dieron lo mejor de sí y lo mejor de España a América Latina, ¿no? De hecho, algunos de los grandes literatos de este país ni siquiera están enterrados en nuestras tierras. Porque Antonio Machado está en Coyú o Manuel Azaña, presidente de la República, está en Montauban. Es decir, vas a los lugares y te encuentras con ese trocito de la España transterrada, de la España exiliada, que nunca más pudo volver a España. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Hubo presos políticos que estuvieron durante años en la cárcel y cuando volvieron a recobrar la libertad no quisieron volver a saber nunca más nada de lo que era la militancia política, que no participaron en la reconstrucción de los partidos políticos ni de los sindicatos en los años 70, porque tenían miedo de todo lo que había sucedido. Luego, una vez que te quieres reinsertar en la vida social, si vas a buscar trabajo, el empresario se reserva el derecho de pedir informes sobre quién es esa persona que está pidiendo trabajo. Entonces, muchos de esos informes llegan, informes policiales, donde se le ha vinculado a organizaciones del Frente Popular en la Guerra Civil, ha estado preso por ser una persona de izquierdas y no le dan trabajo. Hay otras profesiones, como por ejemplo maestros, escritores, periodistas, que se les prohíbe poder volver a ejercer su propia profesión. Hay que subrayar que estos presos políticos no eran denominados como tales, era parte de esa estrategia, ¿no? No había presos políticos, decían, lo que hay son delincuentes políticos. Entonces, en mis trabajos de historia, yo digo que a esto se llama la estrategia de la calumnia, ¿no? Entonces, no hay presos políticos en este país. En este país lo que hay son delincuentes. Con lo cual, eso es una infamia. Y nadie quiere tener en su familia a un delincuente. De tal manera que sobre estos presos había un aislamiento, que evidentemente no llegaba al entorno más cercano, tanto familiar como político, pero un poco más allá lo que provoca es el alejamiento. No, yo no quiero tener nada que ver con el delito común. La libertad la estás esperando y te viene la libertad y a continuación la desilusión, porque empiezas a buscar trabajo y no encuentras. En la persecución era que el carnet de conducir le ibas a sacar y te lo devoraban todo lo que podían. Te lo daban al final, pero te lo devoraban. El pasaporte, ni soñarlo, te lo dieron cuando había pasado yo no sé cuánto tiempo. Eso fue otra odisea, salir de la cárcel y te encuentras con que nadie te quiere.
nadie te quiere, porque tienes unos antecedentes penales que en todos los sitios donde vayas te piden el certificado de penales. Y con el certificado de penales se acabó el empleo. ¿Eh? Y entonces ha sido una odisea hasta que yo me puedo colocar, pues... Marcos Ana, esto lo dice él mismo, tuvo una gran suerte, ¿no? Estuvo sí, mucho tiempo, pero el Partido Comunista lo lanzó por el mundo y ha recorrido todo el mundo como representante de los presos. Más que nada ha habido gente que ha estado tanto tiempo como él o más y no ha tenido la suerte de que lo llevase, pero no quiere decir que no se haya tirado los 3 años de guerra, haya sido un condenado a muerte y se haya tirado 20 años en la cárcel. Estaba marcado como Merkel y tal, en que esos tenían que salir para afuera porque habían formado parte de las direcciones políticas de las cárceles y tal, y esos tenían que salir fuera porque aquí saben que no van a tener, claro, su juego estaba fuera y determinar de las cosas que habían visto y las cosas de represión, creo que ha hecho Marcos Ana por todos los países y tal, dando cuenta de los presos políticos que quedaban en España y tal. Pues la libertad para mí en primer lugar significó que iba a tener una posibilidad de seguir luchando por la libertad de los demás. Y yo cuando salí en libertad, en vez de pues, refugiarme en la familia para desquitarme de todo lo pasado, lo que hice calentar motores y ponerme enseguida en marcha. Y en mi caso particular en eso yo lo que hice fue marcharme enseguida a América Latina, donde habíamos recibido bastante solidaridad, y recorrer todos los pueblos de América Latina llevando un mensaje de los presos políticos que quedaban, organizando comisiones de solidaridad. Es decir, llamé a las puertas del mundo para que supieran lo que yo había dejado en la cárcel, los compañeros que seguían allí, los hombres y mujeres que y bueno, para mí pues, fue una satisfacción poder luchar por lo... Dicen que cuando el Che Guevara se va a Bolivia, en su mochila llevaba los versos de Marcos Ana. Marcos Ana no es un genio, ni es un escritor, ni es un poeta. Marcos Ana es un hombre, pero es un hombre forjado en el dolor, en el sufrimiento, en la España negra. Entonces no tenía ningún recurso, ni siquiera la literatura, porque no la conocía. Él se hizo poeta en la cárcel. O sea, se hizo poeta en el sufrimiento. Bueno, yo no conocía ni la carpintería del poema siquiera, nunca había escrito poesía, pero leíamos poesía que nos llegaba clandestinamente. Y yo recuerdo que una vez estando en una celda de castigo, pues yo tenía ganas de escribir, pero no tenía para escribir, pero entonces empecé a memorizar y no, me di cuenta de que memorizar con ritmo era más fácil, ¿no? Y entonces empezamos a memorizar y tal igual, y ya pues sin conocer la carpintería del poema ni nada, ¿no? Y luego ya seguí escribiendo porque en la cárcel había poetas que estaban consagrados, el propio Miguel Hernández, y ya pues entonces me hice mi propia voz, mi propio estilo, mi tal, y ya empecé a escribir más. La Noche Negra de España era el silencio de los presos, pero los gritos de las torturas los expresaba Marcos Ana en sus poemas. Eso es lo que ha trascendido, eso ha sido el portavoz. Los gritos de Marcos, los mismos susurros, los mismos silencios, los ha sabido trascender, les ha sabido operar. Ha hecho una alquimia de ese sufrimiento. La poesía de Marcos tiene un sentido reivindicativo, sin lugar a dudas. Él reivindica la lucha por las libertades, la lucha por los derechos humanos y por la solidaridad. Estaba allí encerrado en una cueva de hierro y de cemento, ¿no? Y
Y claro, la vida para mí era un sueño, ¿no? Un sueño casi imposible en aquellas situaciones, ¿no? Y eso pues muchas veces lo encontraba su desahogo en un poema sobre la vida, ¿no? Marcos se convierte en el embajador de los presos políticos porque es el compromiso que él asume cuando sale de la cárcel. Cuando sus compañeros le dan la despedida, lo que más le piden es: Marcos, no nos olvides. Bueno, Fernando, no nos olvides. Y eso se le quedó grabado. Y lo primero que él hace cuando llega a Francia, después de clandestinamente salir del país, su primer compromiso fue dar a conocer al mundo todo lo que pasaba en las cárceles españolas y luchar por la libertad continua a través de su voz y a través de su poesía. Yo conocí a Marcos Sana cuando viajó a América Latina en el año 63. Era primavera, Chile se viste de verde en esa fecha, así que lo recibimos con mucho entusiasmo. Y tuvimos la oportunidad de recibirle en un gran teatro en Santiago, el Teatro Caupolicán, donde más de 8.000 personas le dieron la bienvenida. Va a Brasil, Montevideo, Santiago de Chile y va a Buenos Aires. En Buenos Aires hay un centro muy importante, una especie de palacio de los deportes gigante, capacidad 42.000 personas, y Marcos Sana lo llena. 42.000 personas para escuchar a Marcos Sana, un poeta, un revolucionario, un luchador. Fue algo increíble. Lo que yo recuerdo, el Luna Park como el acto más multitudinario, que incluso quedó gente fuera que no pudo entrar, ¿no? Y sí recuerdo, porque había hasta gente de extrema derecha participando, que cuando sale le abuchean, y entonces al final se trató de calmar, no, que se trataba de que aquí todo el que estaba a favor de las libertades y por la amnistía de los presos y de los exiliados políticos, pues tenía cabida, ¿no? Fue pues una especie de cataclismo. Es imposible hablar de esto sin emocionarse, ¿no? Porque yo lo vivía, bueno, tenía 13 años o así cuando llegó Marcos Sana, entonces, bueno, lo veo con perspectiva de niña, pero que nos contagiaba a todos, ¿no? Fue muy interesante el movimiento que se organizó por lo amplio, fue fundamental, ¿no? Que un preso político, pues, se hiciera carne, ¿no? Que se materializara y fuera algo real, que se podía tocar, ver. Y luego, una cosa fundamental, que era la capacidad de Marcos Sana de comunicar, de contagiar, es decir, ya no solo los poemas, sino la manera de contarlo, que realmente fue el mejor embajador que podían tener en ese momento los presos políticos, ¿no? Indudablemente que si no hubiese existido Marcos Sana habría que haberlo inventado, porque de otra manera no era posible que existiera un personaje con estas características: revolucionario, luchador, incansable y además poeta. Y la poesía, ya sabemos, que es un arma indescriptible, un arma que tiene unos efectos devastadores. Por lo tanto, Marcos es necesario y necesitamos mantenerlo vigente porque su poesía es necesaria. Aparte de un ser humano especial, pues es un símbolo de la lucha de los presos políticos en España y en el mundo, ¿no? Porque simboliza muchísimas luchas, ¿no? Y una cosa que es el sentimiento de solidaridad, ¿no? Que cuando uno lo palpa es muy estimulante. Trasciende, rompe fronteras. O sea, ¿qué inspira a este hombre para que gentes, premios Nobel, presidentes del gobierno, alemanes, el Cono Sur, etcétera, etcétera, vibre con su presencia? El legado indudablemente importante que deja Marcos de cara al futuro es su poesía y su ejemplo de lucha. Ese compromiso de Marcos por la defensa de los derechos humanos, por la solidaridad, indudablemente que ha sido un espejo de lo que ha sido su vida. Y ese legado va a ser difícil olvidar, indudablemente que va a pervivir en los años. Bueno, el legado de Marcos Sana es la celebración de la memoria. Ese es su legado, celebrar la memoria, porque siempre hablamos de memoria, ¿no? De que no vayamos a la inmemoria, pero es que no la celebramos, la memoria. La única forma de celebrar la memoria es el conocimiento de seres como este.
Entonces sí que celebramos la memoria. Es decir, merece la pena recordar, acordar y sobre todo instalar. Es una palabra que a mí me fascina, la instalación de la memoria. ¿Por qué? Porque quiere decir que la has llevado, que la llevas contigo y que la pones en un lugar adecuado, donde ejecuta una sembradura. Donde hay represión y hay necesidad de luchas y de defensa de determinados ideales y de la libertad de la gente, la lucha por la democracia, pues Marcos Ana fue en un momento dado pues un personaje que a lo mejor como Mandela en Sudáfrica o como personajes así, que pues es difícil encontrar seres así que puedan encarnar también, ¿no?, esos valores de la solidaridad, de la lucha por tus ideas, de la defensa de las libertades. Marcos Ana siempre se quitó importancia y creo que lo retrata muy bien Saramago cuando dijo de que Marcos Ana era una persona que se reflejaba en un espejo y lo rompía en 1000 pedazos para que el efecto se multiplicara y se reconociera en ello a los presos políticos que dejó en las cárceles, a los presos de otros países. En realidad Marcos se difumina porque cree que su presencia es algo temporal y lo que realmente vale son los efectos de la lucha, de la solidaridad y todo el apoyo por los derechos humanos y su compromiso de lucha combativa que lo mantiene vivo a través del tiempo. Nos queda entender qué es la libertad, porque ellos nos pasaron a nosotros cómo se la robaron y por qué se la robaron. Entonces, con esta sabiduría hemos hecho un binomio que es fascinante. Es conocimiento y sabiduría. Y la resolución de ese binomio es la libertad. Es decir, el único ingrediente que admite ese binomio es la memoria. Y la memoria solamente se destila en tanto la evocamos. Un país que no tiene memoria es un país que no tiene futuro, nada más. Pues ahí está. Siempre que surge una discusión, siempre que surge una cierta polémica, siempre me agarro a las palabras de Miguel Hernández, ¿no? Tu verdad con la mía, vamos juntos a encontrarla. Una vez el director de la cárcel de Burgos, me acuerdo que me cogió de las solapas así y me decía, pero tú, ¿por qué cojones luchas? Y yo, en vez de decirle, pues a ver si tengo la oportunidad de partirle hasta la cara o cualquiera, dije, pues mire usted, yo lucho por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Todo depende en la vida de tener una actitud positiva ante la vida, y yo la tengo, ¿no? Y muchas veces pues me muevo como un chiquillo. Y sin embargo pues conozco a muchos compañeros que son honestos, que es gente buena, pero que sin embargo ya han renunciado, no esperan nada, ¿no? Y yo no solo es que no espero nada para mí, es que lucho porque podamos dar un futuro mejor a nuestros hijos y que las nuevas generaciones vivan en libertad como nosotros no hemos podido vivir en nuestra vida, ¿no? La propia felicidad está fundida con las ideas. O sea, es insoslayable. Es una conjunción omnímoda con el amor. Es la codicia. Es la codicia la que destierra la felicidad, ¿verdad? Yo creo que digo que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo, es mi lema, ¿no? Y yo soy feliz de esa manera, yo estoy viendo, es mi gente, yo veo por la ventana pasar las personas por ahí, digo, esa es mi gente, ¿comprendes? Y por ello lucho y
pensar, ya te digo, pensar en los demás es la mejor manera de pensar en ti mismo, ¿no? Y eres feliz así, de esa manera, ¿no? Ser feliz en la felicidad de los otros, y más es una felicidad que tú has ayudado a conseguirla. Yo no entré en esto por sacar nada. Siempre he considerado que mi trabajo personal era lo que me llevaba. Pero digo, joder, todos los sacrificios que he hecho han merecido la pena donde hemos llegado. Pues la pena es luchar, porque eso va en la condición del ser humano. No se puede bajar la guardia, no se puede acomodar uno votando y diciendo ya se acabó, ya no. Hay que tener en cuenta de que el pueblo debe tener conciencia de que yo además soy autogestionario, por supuesto que entonces la lucha es diferente a echar el voto en la urna, ¿no? La lucha es otra cosa. Luchas en las fábricas, en las asambleas, en asambleas de vecinos, en 20.000 sitios, que es donde se pueda efectuar, para mí, una lucha positiva, según mi concepto, claro. No todos no tienen el mismo concepto y hay que respetarlo. Sin lucha no se consigue nada, y además, dentro de lo que se ha conseguido, todo ha sido a base de lucha, y todo ha sido eso, claro, por supuesto, que vale la pena luchar, ya lo creo, esto. Pues si no luchásemos ya apañados hubiésemos estado, ¿no? Yo creo que la humanidad necesita a veces de la utopía de unos pocos. Ojalá si eso se multiplicase por mucho y la utopía fuese el valor imperante en la sociedad, ¿no? La lucha era una permanente en nuestra vida, pero porque era necesario luchar, ¿no? La lucha no es un capricho deportivo, ¿no? Sino que es una necesidad, ¿no? Está en el campo bueno, ¿no? En el campo bueno, donde se defienden las cosas que una sociedad necesita, y defendiendo los derechos de la gente, de la juventud, luchar por su futuro, saber que nosotros luchamos por ofrecer a nuestros hijos y a las nuevas generaciones pues un mundo mejor, más justo, más humano. Todo eso pues es lo que te ayuda a la lucha y a estar conforme contigo mismo, ¿no? Lo que no se puede estar conforme es cuando tú has abandonado las cosas y las dejas como están, ¿no? Hay que luchar por cambiar las cosas y por conseguir, como digo, como me gusta decir siempre, que el sol sale caliente para todos, ¿no? Quisiera conservar todas mis hojas, sin esa desnudez fría en las ramas del hielo del invierno. Ser viejo, un árbol viejo, está bien, pero ver todas mis hojas claras, como un árbol que queda por la luz de la luna cubierto de plata, o cubierto en los oros que el sol retiene con espaciosa calma en las cimas azules de esa tarde de otoño que en dormidos espejos se mueren reclinadas. Así mi atardecer quisiera. No importa que la trama de mis huesos trasluzca sus pálidos encajes, si es mi corazón roja aurora que canta la alegría de todos, si en mi mano florece la callada que cortaron mis hijos de un álamo encendido por las luces del alba, si curando al viento mis banderas heridas voy caminante, río abajo, hacia la mar ancha, con los deberes hechos y bajo lunas castas, noble y tranquilo hasta la gran orilla, donde espera entre nieblas amarrada mi barca.